Buen día, feliz sábado. La verdad que es un privilegio poder estar en esta mañana. Quiero extender un cordial saludo para ustedes, un cordial saludo para la audiencia, creo que están escuchando. Me siento feliz y gozoso de poder estar en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Me llevé una sorpresa esta semana cuando me llamó el hermano por teléfono y me invitó a predicar. Inmediatamente dije que sí. Después que dije que sí, dije, ¿por qué dije que sí? Pero ya había dicho que sí. Así que quiero compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Es un mensaje que ha traído bastante problemas a la iglesia a través de los años. Me estoy refiriendo al tema de la gracia y la ley. ¿Cómo armonizar este tema, gracia y ley? A nuestra iglesia y en los comienzos de nuestra iglesia le trajo algún poco de problemas. Porque por una cuestión de énfasis, nuestra iglesia le dio demasiado énfasis al tema de la ley. Y todavía hasta ahora muchos nos conocen como legalistas o guardadores de la ley. Y bueno, luego con el correr de los años se ha ido equilibrando un poco más el tema y antes se decía que nosotros predicábamos más de la ley que de la gracia, más de la ley que de Cristo. Sin embargo, con el correr de los años, nuestra iglesia ha ido tomando una posición más equilibrada y esto nos ha hecho bastante bien. Por otro lado, tenemos algunos otros hermanos de otras iglesias que le han dado demasiado énfasis a la gracia. Pareciera que aquello que le damos más énfasis pasara a tener más valor que aquello que le damos menor énfasis. Y tenemos hermanos que dicen que, bueno, somos salvos por gracia y la ley ya no tiene vigencia. Y nosotros a veces le hemos dado de énfasis a la ley porque como fue dada por Dios, fue dada en el Sinaí, fue dada en tablas de piedra, la ley de Dios es eterna. Entonces, a veces hemos equivocado un poco el rumbo y hemos tomado la ley como método de salvación. Y la ley de Dios nunca fue dada como un método de salvación. Este es un problema que ha traído desde el punto de vista teológico a la iglesia, ha traído muchos problemas, ha traído alguna serie de divisiones. Pero no es un problema nuevo, es un problema que tiene 2000 años. 2000 años que se está tratando de entender. De hecho, el apóstol Pablo tiene todo el libro de Romanos que está hablando de la gracia y la ley. Y el mismo apóstol Pablo, allá en sus comienzos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 2, todo el capítulo 15 está hablando de una contienda que había ahí en los mismos comienzos de la iglesia, donde dice que tuvieron discusión y contienda por este tema, de cómo armonizar la ley y cómo armonizar la gracia. Ahí comenzaba la iglesia y había un cambio de conceptos. Cristo había venido y había hecho un cambio en cuanto al concepto de la salvación. Y esto costaba entenderlo. Y dice que tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. Quiere decir que discutían fuerte sobre este tema de la gracia y la ley. Finalmente se tuvo que parar Pedro
Después de mucha discusión se levantó Pedro y dijo: Dios escogió a los gentiles y oyeron de mi boca el Evangelio y creyeron. Oyeron de mi boca el Evangelio y creyeron. Voy a leer un poquito. Vuelvo a repetir, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo que Dios había escogido a los gentiles por la palabra que Él les había predicado. Y ellos creyeron. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, purificando por la fe sus corazones. Luego lo encontramos al versículos interesantes. Vamos a atacar 2 o 3 versículos que van a hablar de la gracia y van a hablar de las obras. Concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El mismo Pablo dice en Romanos, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y acá nos encontramos con un problema con nuestros hermanos que dicen que somos salvos por fe, por gracia, y se toman de este versículo para afirmar de que la ley ya no tiene vigencia. Pero seguimos avanzando. Romanos 6:14 dice el apóstol Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Pablo nos presenta un concepto. No estamos bajo la ley, somos salvos por gracia. En 2 o 3 o muchos versículos más podemos encontrar. Pero resulta que ahí en Mateo 5:17 aparece Jesús y dice, yo no vine a abolir la ley. Yo no vine a abolir la ley. Vine a cumplir, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseña, pequeño será en el reino de los cielos, mas aquel que los haga y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Y acá pareciera que hay una contradicción entre lo que está presentando el apóstol Pablo y lo que me dice Jesús. Y el mismo Jesús dice que cuando Él venga en su gloria, vendrá a pagar a cada uno según sus obras. Vendrá a pagar cada uno según sus obras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros armonizar el tema de la gracia y la ley? ¿Cuentan las obras de la ley? ¿Cuentan las obras o no cuentan las obras? Este es un problema que ya tiene casi 2000 años. Miren, ¿saben qué es interesante? ¿Cómo podemos descubrir nosotros cómo podemos aprender un poquitito más de esto? Es cuando nosotros miramos el Evangelio en toda su plenitud. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El corazón del Evangelio del Viejo Testamento lo encontramos en el Éxodo.
el corazón del Evangelio del Viejo Testamento lo encontramos en el Éxodo. Y sería interesante que nosotros leyéramos detenidamente el libro de Éxodo y vamos a descubrir de que el libro, o sea, el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es un prototipo del éxodo de nosotros hoy hacia la Canaán celestial. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Egipto, símbolo del pecado. El faraón, símbolo del enemigo de Dios, Satanás. Nosotros hoy, esclavos del pecado, Satanás tiene su tipo hoy también. El enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. El Éxodo es una figura de la realidad. Es un símbolo del original. Es un paralelo exacto. El éxodo del pueblo de Israel hacia la Canaán terrenal. El éxodo, nuestro éxodo, hacia la tierra prometida, la Canaán celestial. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Cuando esté todo preparado, vendré otra vez para buscarlos y llevarlos para que donde yo estoy, ustedes también estén. Preparando lugares, preparando la Canaán celestial, la tierra en la cual yo quiero estar. Miren, la esclavitud de ellos, nuestra esclavitud, la liberación del pueblo de Israel, nuestra liberación, el maná con el cual el Dios alimentó al pueblo, es la palabra de Dios hoy que nos alimenta a nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sangre del Cordero Pascual, la sangre que marcó los linteles, marcó la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto a la Canaán terrenal. La sangre de Jesús derramada en el Calvario por cada uno de nosotros marca nuestra liberación para ir en éxodo a la Canaán celestial. Dios llamó a un hombre, a un pastor de ovejas, Moisés. Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Necesito sacar a mi pueblo de la esclavitud. No vamos a ir a los detalles, porque todos los conocemos. Pero Moisés trató de alguna manera de no ir. Sin embargo, Dios dijo, Moisés, necesito que vayas, necesito que obedezcas. Y en aquel momento no era fácil ir a hablar con el faraón y decirle, deja salir a mi pueblo de la esclavitud. Porque en aquel tiempo pedirle al faraón que dejara salir al pueblo significaba que podía perder la cabeza. Sin embargo, el plan de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto fue un plan concebido por Dios y ejecutado por Dios. Un plan concebido por Dios y ejecutado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Moisés tiene que ir. Comienza el tema de las plagas. 1, 2, 3.
Y a medida que las plagas iban transcurriendo, el faraón iba endureciendo su corazón. Y a medida que el faraón endurecía su corazón, Dios seguía con el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Hasta que llegó el momento de la última plaga. Y Dios dijo que había que sacrificar un cordero y con aquella sangre marcar los linteles de las puertas. Esta sangre marcó la liberación. El pueblo de Israel, esclavos hoy, mañana libres por la sangre del cordero. Y el pueblo salió de la esclavitud. Llegó al borde del mar. Y todavía cuando estaban en el borde del mar, Dios le dijo al pueblo: estad quedos y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Dios había hecho prodigio, sacó a Moisés, pastor de ovejas. No era un guerrero, era un pastor de ovejas. Lo trajo a Moisés. Habló con el faraón. Transcurrieron las plagas. Mientras transcurrían las plagas, el pueblo de Israel murmuraba. ¿Por qué murmuraba? Porque el corazón de Faraón se iba endureciendo y cada vez la presión era mayor sobre el pueblo. Cada vez más, sin embargo, el pueblo seguía murmurando. Sin embargo, ellos pudieron ver la liberación luego de las 7 plagas y al llegar al borde del mar, estaban murmurando porque veían a los egipcios que venían con sus ejércitos. Y ahí en el borde del mar les dijo Dios: todavía les voy a mostrar más maravillas. Estad quedos y ved la salvación que Dios hará hoy, que Jehová hará hoy por vosotros. Se abrieron las aguas y el pueblo de Israel cruzó. Y desde el otro lado del mar pudieron contemplar cómo Dios sepultaba al faraón con sus carros. Ya Dios había hecho maravillas, había liberado al pueblo. Ya el pueblo era libre. Ayer esclavos, hoy libres. Y ahora viene una pregunta. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cómo armonizar el tema de la gracia y la ley? ¿Qué papel jugó la ley en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel? ¿Acaso Dios le dijo a Moisés, vamos a liberar mi pueblo, yo te voy a dar la ley, tú vas a hablar con el pueblo, le vas a decir que guarden la ley y tú los vas a controlar, y cuando veas que ya están guardando la ley, que me están obedeciendo, entonces yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto? Miren, con toda seguridad que si Dios le hubiese dicho esto a Moisés, todavía el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto y nosotros no sé dónde estaríamos. Todavía estaría en la esclavitud de Egipto. Ahora hago otra pregunta más. Si ya el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud, ya eran libres, ya no eran más oprimidos por el faraón no existía, ellos nunca más volverían a Egipto y ya eran libres. ¿Qué sentido tenía darle la ley a un pueblo libre? Si ya eran libres, ¿para qué les iba a dar la ley?
Y acá viene también algo interesante. ¿Qué hizo Dios con su pueblo cuando estaba libre? Lo sacó, Él les había prometido que los llevaría a la tierra prometida. ¿Llevó el pueblo directamente a la tierra prometida o lo llevó a algún otro lugar? Dios tomó el pueblo y la nube comenzó, la presencia de Dios comenzó a guiar el pueblo y lo llevó hasta el Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley. Y vamos a tratar de dialogar o tratar de pensar en voz alta el diálogo que Dios tuvo con el pueblo y lo que Dios pensó de este pueblo cuando le dio la ley. Y Dios dijo: ustedes son mi pueblo. Ustedes ya están libres. Pero ¿saben qué? En 400 años de esclavitud en Egipto, ustedes han perdido la identidad. Ustedes no saben vivir como pueblo. Ustedes van a caminar entre medio de naciones paganas y ustedes necesitan indefectiblemente algo que pueda ordenarles la vida, que los pueda ordenar. Necesitan tener principios, necesitan tener códigos. Y yo les voy a dar, primero, los liberé por gracia. Porque ¿hizo algo Moisés para liberar al pueblo de Israel? Nada. ¿El pueblo hizo algo para que Dios los librara? Nada. Lo único que hicieron fue murmurar. Sin embargo, Dios en su infinito amor por gracia los liberó. Y ahora dice: les voy a dar lo mejor que yo tengo, mi carácter. Les voy a mostrar mi carácter. Ustedes eran esclavos de Faraón. Ahora yo los liberé. Ustedes vieron las maravillas que hice por ustedes. Ahora yo voy a ser el Dios de ustedes. Y yo quiero que vivan con principios eternos. Son mis principios. Entonces les voy a dar la ley en 2 tablas. La primera tiene 4 mandamientos, que estos 4 mandamientos van a marcar la relación que ustedes van a tener conmigo. ¿Cómo ustedes se van a relacionar conmigo? Y la segunda, pero es segunda, y acá viene también el tema, lo que es primero y lo que es segundo es segundo. Dice Dios, la primera es cómo ustedes se van a relacionar conmigo, porque yo soy el Dios de ustedes, yo soy el Dios que los liberó de la esclavitud de Egipto y los llevo a la tierra prometida. Entonces, yo soy el primero y le voy a dar la segunda. Y vamos a comenzar por el hogar. Honra a tu padre y a tu madre, y sigue dándole una serie que todos la conocemos. Esto es para que ustedes aprendan a relacionarse entre ustedes. Pero la ley nunca fue dada como un método de salvación, sino como un método de convivencia. Por gracia me libró, por amor obedezco. Pero la ley no me salva. La gracia me salvó. La gracia me salva hoy. Aquellos, el prototipo, no hicieron nada para ser salvos. No pudieron hacer nada para ser salvos. Lo que ellos
hicieron no servía para nada para ser salvos. Si nosotros leemos lo que dice Gálatas 5:6, mira lo que dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Tus sábados, mis sábados, tus obras, mis obras, tus diezmos, mis diezmos, todo lo que yo haga no sirve, dice Pablo. No sirve si no cumple estas condiciones. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por amor. La fe que obra por amor. Gálatas 5:3 dice: testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, el versículo 4, de cierto, os desligasteis, de cierto, te soltaste de Cristo los que por la ley creen que se justifican. La ley no era dada como un método de salvación. La ley no fue dada como un método de salvación. En matemática se dice que el orden de los factores no altera el producto, o sea, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 5 por 4, 20, 4 por 5, 20, el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, en teología, el orden de los factores altera el producto. El orden de los factores altera el producto. El apóstol Pablo dice: la ley de Dios es buena si es usada legítimamente. La ley de Dios es buena si es usada legítimamente. ¿Quiere decir que puedo usarla ilegítimamente? Sí, claro, porque el apóstol Pablo dice que la ley de Dios es legítima, es buena si es usada en forma legítima, pero ya la puedo usar en forma ilegítima también. El orden de los factores no altera el producto. Yo no puedo poner la ley primero y la gracia después, porque esto así no funciona. No funcionó con el pueblo de Israel, tampoco funciona hoy. Hoy no te pide Dios que guardes los mandamientos para ser salvo. No te pide que guardes los mandamientos para amar a Dios. Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El pueblo de Israel, Dios lo invitó a obedecer porque habían salido de la esclavitud, ahora eran libres, con la sangre en los linteles. Hoy Jesús murió en la cruz, nos ha liberado, somos libres, ya somos salvos, no obramos para, somos salvos. Y como soy salvo, y yo quiero vivir en aquella tierra celestial que mi Salvador, mi Redentor me está preparando, yo tengo que comenzar a vivir de acuerdo a aquellos principios eternos. Yo tengo que comenzar a vivir, y esto es obedecer. Pero obedezco por amor, porque ya soy salvo. Si Cristo llega hoy, en este momento, ¿cuántos tenemos la seguridad de que somos salvos? Yo creo que soy salvo. Yo soy salvo. Porque yo le entregué mi vida a Cristo y Cristo me libró. Con su sangre redentora la acepté. Aquellos aceptaron, yo acepté, ya soy salvo. El resto es un camino que tengo que recorrer hasta que Jesús venga. Y termino.
Cuando Jesús venga, dice que van a haber dos grupos. Uno a la izquierda y un gran grupo a la derecha. Ahora, los que están a la izquierda, ¿por qué están a la izquierda? Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste agua. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Y podemos seguir haciendo una lista larga. Y Jesús le dice, ustedes están acá porque no me amaron. Ustedes están acá porque no me amaron. Y esto lo reafirma en el capítulo 7 de Mateo también, donde dice, en aquel tiempo, Señor, pero si en tu nombre predicamos, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre íbamos a la iglesia todos los sábados, si en tu nombre dábamos el diezmo. No los conozco, no sé quiénes son. No sé quiénes son. No fueron por amor. No sé quiénes son. Ahora, a la derecha habrá otro grupo. ¿Por qué está el de la derecha donde está? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Podemos seguir haciendo la lista. Y acá hay una pregunta interesante de parte de estos que están a la derecha, que dicen, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto? El libro de Gálatas dice que la fe que obra por amor, la fe obra por amor, fe obra por amor. Estos hicieron por amor. Se sintieron salvos y por amor respondieron, obedeciendo, por amor. No para salvarse, sino porque ya eran salvos, ya eran partícipes del reino celestial. Y entonces ya son salvos. Hicieron lo que hicieron y no se dieron cuenta. Juan, repito el versículo de Juan, y con esto termino. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si reconocemos que Jesús nos libró, que Jesús nos sacó de la esclavitud, que Jesús ya nos salvó, por amor, obedezcamos lo que Dios nos pide. Decíamos que el orden de los factores no altera el producto. La ley adelante no va. La gracia sola, sin la ley, no sirve. Y la ley sola, sin la gracia, no sirve. Gracias, Señor, porque diste tu vida y me libraste. Ahora, Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo Pablo. Pablo esto lo entendió. Y la respuesta de Pablo fue, ¿y ahora? Lo que hacía antes lo tengo por basura, lo tengo por pérdida. Pero ahora, ¿qué quieres que haga? Ojalá nuestra pregunta en esta mañana sea esta. Señor, ¿qué quieres que haga? Que Dios nos bendiga.